Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, memoria de los santos Andrés Dunglac y compañeros mártires, el Evangelio nos enseña sobre la casa de oración. Tomado del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Todos los días se enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público. Jesús ha hecho su entrada triunfal a Jerusalén, a la ciudad santa. Y nos dice la palabra que en aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Hoy, queridos hermanos, Jesús nos invita a rescatar la sacralidad de los lugares santos, y esto porque sirven al pueblo de Dios, a los hermanos. Los vendedores estaban en el patio de los gentiles. El patio de los gentiles era un espacio para aquel que no era judío, aquel que era pagano pero quería contactarse con Dios, usaba ese lugar para orar. Sin embargo, los judíos lo habían convertido en una cueva de bandidos, es decir, vendían y además no solamente vendían, no solamente violaban y desacralizaban ese espacio sagrado, sino que también eran injustos en sus negocios. Por eso Jesús empieza a purificar el templo. Escrito está, mi casa será casa de oración. Y esto, queridos hermanos, hemos de recordarlo siempre. Miremos cada una de nuestras comunidades de fe. No pocas veces cuando vienen hermanos que no suelen venir a la iglesia, que no suelen participar de la Santa Misa, empiezan a conversar, inclusive mascando chicle, comiendo caramelos. Y Jesús es firme, Él defiende la casa de Dios porque es casa de oración. Pues que el ejemplo de Jesús nos haga corresponsable con el cuidado y el ornato del templo, no solo la limpieza, sino también ese clima de oración. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor la gracia de promover el respeto al espacio sagrado, porque la iglesia es casa de Dios, es casa de oración. Pues que el Señor también purifique la casa de nuestro corazón. Jesús entra a Jerusalén, va a celebrar su misterio pascual, pero antes purifica el templo, pues que Él también purifique nuestro corazón con su palabra, para que nosotros celebremos con alegría el misterio pascual. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús todos los días enseñaba en el templo. Y esto es algo muy interesante, queridos hermanos. Jesús se presenta en público y no tiene miedo a lo que digan las autoridades religiosas. ¿Por qué? Porque Él ha realizado el signo del Mesías, ha purificado el templo con autoridad. Y ante lo sucedido, Jesús enseña en el templo. Y este es un dato interesante, porque Jesús también nos instruye cada vez que abrimos su palabra, cada vez que oramos con su palabra. Jesús va a celebrar su misterio pascual, y con esto nos enseña que si nosotros queremos celebrar el misterio pascual, la Eucaristía, hemos de aleccionarnos por su palabra, hemos de dejarnos purificar por su palabra. Jesús todos los días enseña en el templo, pues que nos dejemos modelar por la palabra, para que así dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para celebrar el misterio pascual. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Ante esta obra de Jesús, ante la purificación del templo y ante su enseñanza, pues las autoridades religiosas lo rechazan, no saben qué hacer con él, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Y es curioso, queridos hermanos, las autoridades religiosas que han de estar abiertas a la palabra de Dios, sin embargo se quedan encerradas en sus esquemas mentales. Ellos solamente buscan defender su templo porque creen que Jesús va a ser una sublevación, lo que atraerá a las tropas romanas que destruirán el templo.
Estos somos sacerdotes, escribas y principales del pueblo solamente están pensando en lo estructural, en esos esquemas eclerodizados y han enjaulado al espíritu. Interpretan la palabra de Dios no desde la fe, no desde el espíritu, sino desde la carne. Se sienten seguros y por eso rechazan a Jesús, porque tienen miedo que la figura del templo sea destruida. Y por eso, antes que se destruya el templo, sus esquemas mentales, entonces prefieren acabar con Jesús. Sin embargo, todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Si nosotros escuchamos la palabra de Jesús, a pesar de las maquinaciones de nuestros enemigos, no nos harán daño. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de Jesús, de cada palabra que sale de su boca. Porque esa palabra de Jesús es palabra de Dios que nos da vida eterna. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor que nos conceda un corazón dócil, que no seamos como estas autoridades religiosas que se quedan en sus esquemas mentales, que se quedan en sus rituales esclerotizados. No, y ellos porque han interpretado la palabra no desde el espíritu, sino desde la carne. Se han adueñado del saber, se han adueñado de la palabra y ni siquiera pueden vivirla. Pues pidamos al Señor nos dé un corazón dócil para acoger su palabra, para dejarnos transformar por ella, que siempre, como este pueblo, estemos pendientes de sus palabras, pendientes de Jesús, para escucharle con alegría, y así su palabra purifique nuestro corazón para celebrar la Pascua. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta memoria de los santos mártires vietnamitas. Te pedimos en primer lugar, Jesús, nos concedas esa reverencia a los espacios sagrados, que sepamos comportarnos, que recordemos que siempre la iglesia es casa de Dios, casa de oración, que cada vez que estemos en ella, entremos en una relación profunda contigo, de manera especial, porque en cada iglesia está tu presencia por antonomasia en la Eucaristía. Concédenos también, Señor, que seamos purificados por ti, que tu palabra purifique nuestros corazones, para que así podamos extirpar de nuestro corazón esta cueva de bandidos en la que se ha colado odio, rencor, resentimiento, soberbias, caprichos, iras, desenfrenos, lujurias, borracheras, cualquier cosa, aquello que desvirtúa nuestro templo, porque somos templo del Espíritu. Pues purifícanos con tu palabra, para que dispongamos nuestro corazón para conversar con Dios en la oración. En segundo lugar, Jesús, te pedimos que nos hagas dóciles a tu enseñanza. Tú enseñas todos los días en el templo, pues concédenos preparar el corazón para celebrar la Pascua, escuchando tu palabra, teniendo esta actitud discipular, estando a tus pies, que nos dejemos purificar por ti. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas un corazón humilde, que no rechacemos tu palabra, que no seamos como estos sacerdotes, escribas principales del pueblo, que se quedaron en sus esquemas mentales, que interpretaron la palabra de Dios no desde el espíritu, sino desde la carne, a tal punto de rechazarte, Jesús. Más bien, Jesús, concédenos disponibilidad para escuchar tu palabra, que siempre estemos pendientes de las palabras que salen de tus labios, que nos concedas esta actitud discipular para escucharte, y escuchándote, nos dejemos purificar por ti, para que así celebremos con alegría el misterio pascual. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.